con tu unción suficiente para fundir los cerrojos del infierno. Echa fuera toda malicia, Señor, que trate de impedir que tu palabra llegue al corazón. Espíritu Santo, estamos contigo. Esperamos tu presencia, tu bendición, tu gracia. Y salva al perdido. Levanta al caído y sana al enfermo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mira, aquellos que están en sus casas o en otro lugar, Señor, alcánzalos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Génesis 3, versículos 1 al 4. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así dice la palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pueden sentarse. Bendito el nombre de Jesús. El tema que tenemos es las falsas promesas de Satanás. Está marcado con el número 1929. Las falsas promesas de Satanás. Yo creo que es sumamente interesante que todos nosotros sepamos que Satanás hace promesa. Y es bueno que usted sepa cuidarse, que usted sea advertido para que se cuide de las promesas de Satanás. Satanás es astuto, es sabio, y dicen que sabe más por diablo que por viejo. Y es así. Entonces, ¿será verdad que Satanás hace promesa? ¿Cuál es el objetivo de Satanás cuando hace una promesa? ¿A quién le hace él promesa? ¿Qué puede prometer él a la gente? De eso queremos compartir. Basado en la palabra de Dios y en los ejemplos de la Biblia. Una promesa es una expresión generalmente espontánea de dar o de hacer algo por alguien. Eso es una promesa, un compromiso. Yo te prometo que haré tal cosa o que iré a tal lugar. La importancia o la veracidad de una promesa depende de la fuente. Hay un proverbio que todos conocemos que dice: la palabra se coge de quien la dice. Por supuesto que de quien no la dice no se puede coger. Pero lo que quiere decir es que la importancia de esa palabra depende de la importancia de quien la dice. Satán es un personaje que aparece en la Biblia con muchos nombres y en la sociedad con más nombres. En la Biblia, por ejemplo, aparece como diablo, como dragón, como serpiente antigua, como Belcebú, como Belial, como Lucifer,
como adversario, como el Leviatán, como el Anticristo, como Apolión, como león rugiente, como el Dios de este siglo y como el príncipe de este mundo. En el mundo aparece, aquí hay 8 o 10 nombres. En el mundo aparece con 60 y pico de nombres. Porque cada cultura le pone varios nombres. Lo que quiere decir que Satanás está muy presente. Hay gente que no le gusta que hablen de ese pájaro. Pero ¿sabe cuál es el nombre que más aparece en la Biblia después de Dios? El diablo. En la Biblia, el sujeto que más se menciona después de Dios es el diablo. Entonces hay que mencionarlo. Lo que pasa es que hay muchos que le tienen miedo y no quieren que lo mencionen. No me mencione ese pájaro. Pero con el pájaro, ay, qué hipócritas son la gente. Ahora, Satanás tiene funciones propias. Su esencia determina funciones propias y naturales de él. Por ejemplo, por su naturaleza es enemigo de Dios. Eso define a Satanás. Enemigo de Dios. Y su manifestación es, él se opone y enfrenta la voluntad de Dios y todos los proyectos divinos, él trata de obstaculizarlo. Y para esto él utiliza cualquiera de sus métodos o cualquiera de sus instrumentos al alcance. Satanás tiene muchos instrumentos. Satanás es espíritu. Por lo menos a nivel de nuestra tierra es espíritu. Él no necesita, él necesita un instrumento para él comunicarse con la gente y para él desarrollar una serie de actividades. Entonces, ¿sabe a quién él utiliza? A los humanos que se lo permiten. A los humanos que se lo permiten. Él los utiliza como instrumento para destrucción, para detener, para obstaculizar la obra de Dios y para todo el desarrollo de sus planes. Por eso en Lucas, capítulo 10, versículo 19 y otros, el Señor advierte a sus discípulos y les dice personalmente, eso no se lo mandó a decir con nadie, os doy poder para hollar sobre escorpiones y serpientes y sobre toda obra del enemigo y nada los dañará. Es decir, que la Biblia declara a Satanás como enemigo de Dios, Cristo, y nos da a nosotros la facultad, la autoridad, el poder de enfrentar al enemigo de Dios. Así que vaya notando eso. Usted tiene autoridad. Si usted está en Dios, usted tiene autoridad. Entonces, lo primero es que es enemigo de Dios. Segundo, es engañador. Él no puede enfrentar a Dios directamente, pero trata de imitarlo y confundir a los ignorantes. Es una manera de luchar contra Dios. Hacer un daño haciendo creer que fue Dios que lo hizo. Utilizando a alguien en quien la gente cree para hacer mal. Para que la gente, como consecuencia, deje de creer y deje de adorar a Dios. Dice segundo de Corintios 11:14. Y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es una capacidad que tiene Satanás, de disfrazarse de ángel de luz. ¿Qué significa esto? Tiene mucho significado, pero un ángel de luz quiere decir que no es un demonio, porque hay un ángel de las tinieblas,
o ángeles de las tinieblas, que son los demonios. Ángel de luz quiere decir un ángel genuino, un ángel de Dios. Entonces dice Pablo que él tiene la capacidad de transformarse en ángel de luz. No es que se convierte en ángel de luz, es que puede hacer creer que es ángel de luz para aquel que no tiene el Espíritu Santo. Hermano, porque se lo digo por experiencia, Satanás se disfraza y hace el papel de un santo. Pero cuando hay un hijo o una hija de Dios que está lleno del Espíritu Santo, lo detecta, como que lo escanea, y el Espíritu Santo lo hace sentir algo raro. Eso es cuando se atreve a enfrentarse, porque la mayoría de las veces él no hace ese duelo. Es un peligro, porque es que el Espíritu Santo le da testimonio a uno de quién es él. Entonces es muy difícil para Satanás hacerse pasar por ángel de luz donde hay un hijo o una hija realmente de Dios. Entonces Satanás es suplantador. Esta ha sido una de sus grandes carreras o de las más exitosas, pues conoce las debilidades humanas y coincide con los gustos y con las preferencias de las almas descarriadas. O sea que Satanás, usted no tiene que decirle lo que le gusta a usted. Él sabe lo que a usted le gusta. Él conoce nuestras debilidades. Y cuando Él va a dar un golpe, Él busca el lado débil y nos da en el lado débil, y por eso la mayoría de las veces tiene éxito. Entonces Él se hace pasar por lo que no es, decir lo que no es, pero es lo que usted quiere escuchar. A la gente le gusta el dinero. A todos les gusta el dinero. A los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los viejos, a los niños. A todo el mundo le gusta el dinero. Difícilmente usted rechace si le están dando una papeleta de $100. Es muy difícil que usted diga, no, yo no quiero. Aleja eso de mí. Y si lo hace jugando. Pero a nosotros cualquiera nos rechaza. Ese pastor me cae gordo, me cae pesado. ¿Qué te hizo? No me ha hecho nada, que me cae pesado. Porque hay gente así que uno le cae pesado. ¿Es así? Sin usted nunca haberlo visto, le caen pesado. Entonces el diablo sabe lo que a usted le gusta y lo que a usted no le gusta. Sabe con qué con qué anzuelo lo va a atrapar a usted. Entonces tenemos que cuidarnos. Porque también, además del diablo, nosotros conocemos nuestras debilidades. Todos nosotros, aunque nunca se la hayamos dicho a nadie, usted y yo conocemos cuáles son nuestras debilidades. Hay uno que es el dinero, hay otro que es el orgullo, hay otro que es la vanidad, hay otro que es la comida, hay otro que es el licor, el ron, la cerveza, como testificaba nuestra hermana, que para ella era más importante una cerveza en la nevera que un vaso de leche. Lo siento, porque yo soy al revés. Entonces Satanás sabe lo que a usted le gusta y lo que no le gusta, lo que usted soporta y lo que usted no soporta. Hay gente que no soporta el ruido. Y el diablo le manda a un vecino ruidoso para que le agote la paciencia, para que usted explote y cometa un error que usted no quiere cometer. Entonces, ¿qué hace usted? Como usted sabe que esa es su debilidad y usted sabe que Satanás sabe que esa es su debilidad, usted inmediatamente tiene que actuar con inteligencia. Eso es el diablo que lo está usando para que yo me desespere y me desborde. ¿Qué hago yo con el vecino bulloso que pone la música alta? Al otro día lo saludo con cariño. Vecina, hace día que no la veía. ¿Cómo está? Aleluya.
para darle en la cabeza al diablo. Bendito el nombre de Jesús. El diablo es mentiroso. Esa es otra de las manifestaciones, de las definiciones de Satanás. Mentiroso. Sabe las necesidades del ser humano y le ofrece soluciones fáciles y oportunas. O sea, el diablo ya conoce su debilidad, su necesidad. Sabe que usted está desesperado. Sabe que usted oró, pero está esperando en Dios. Y como sabe que usted es desesperado, le busca la solución y se la trae. Y se la pone ahí. Hay un hombre, un siervo de Dios, que tiene ya sus 40 y tantos años. Está soltero. Necesita a su mujer. Porque las mujeres pueden vivir tranquilas sin hombre, pero los hombres sin mujer, es complicado. No es que no se puede, pero es complicado. Entonces ese varón está orando y el diablo sabe que él está orando. ¿Y qué hace el diablo? Él sabe lo que quiere. Ya él ha hablado con Dios y él sabe qué tipo de mujer quiere, porque tampoco se va a casar con cualquier cosa que aparezca para marchitar lo que le resta de vida. Él está tranquilo esperando que aparezca lo que él necesita. El diablo le disfraza una y se la pone como él cree que quiere. Y oportunamente se la pone a floretearle. Y el varón que está resistiendo, de repente tira un ojo y se le va la comunión. El resto ya usted se lo sabe. Dice el Señor en 8:44 de Juan que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Lo que quiere decir, aunque no lo diga, que todo el que habla mentira es hijo del padre de mentira. Y el padre de mentira es Satanás. La Biblia registra promesas que hace Dios a Israel. Nosotros estamos hablando de las falsas promesas de Satanás. Pero antes tenemos que hablar de las promesas, algunas de las promesas bíblicas que tiene la Biblia, porque la Biblia habla de las promesas que Dios hizo a Israel y de las promesas que Dios hizo y hace a su iglesia. Por ejemplo, en Deuteronomio 39, quinto libro de la Biblia, dice así: y hará Jehová abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, de tu tierra, para bien. Dios está prometiéndole a su pueblo darle abundancia en todo lo que haga, incluyendo el ganado y los frutos de la tierra. Está de más decir que durante toda la historia de Israel, Dios ha cumplido esa promesa. Ayer mismo estaba mirando una información de un canal, creo que de Alemania, donde daban noticias de Israel y hablaban que el milagro de Israel es permanente, porque Israel habita una región desértica. Dice que el 90% de Israel es desierto, está sobre desierto. Y el desafío de Israel era el agua. Sin embargo, ellos están vendiendo agua. Ellos están exportando frutos de la tierra. Y en una ocasión estábamos allá en Jerusalén y en un lugar vimos una finca de plátano. Y yo había oído que los judíos no comen plátano. Y le pregunto al guía: si ustedes no comen plátano, ¿para qué es esa finca de plátano? ¿Sabe lo que me dijo? Esos plátanos son para ustedes. No más palabras. Para ustedes los que visitan Israel y para ustedes los que compran a Israel plátanos en un lugar desierto. Entonces eso no se cumplió, se está cumpliendo la promesa que Dios ha hecho a Israel en su fructificación. Dios ha prometido larga vida, pero hay promesa de larga vida en la Biblia.
En primer libro de Reyes 3:14, hay muchos más, pero en el primer libro de Reyes 3:14 dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Se lo dijo a Salomón, extensivo a todos los que podamos leer esta palabra. Dios le dice: si anda en los caminos de tu papá, de David, mi siervo, alargaré tus días. La pregunta que se cae de la mata es: ¿anduvo Salomón guardando los estatutos de Jehová como hizo David? Falló mucho Salomón. Falló tanto que a su muerte el reino se dividió. Salomón duró 80 años, o sea que ya yo le alcancé a Salomón. Salomón duró 80 años. Y en ese tiempo duraban hasta 200 y más. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? La Biblia dice en otra parte que el amor de Salomón por tantas mujeres paganas torció su corazón. Porque si a cada mujer de esa él le dio un pedacito de corazón, aleluya. Imagínese usted en qué paró el pobre Salomón. Entonces, dice Proverbio, él mismo dice en Proverbio 10:27, experiencia propia: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Es una doble promesa. Dios le va a alargar los días, la vida, a los que andan en su temor. Pero Dios le va a cortar los días a los impíos. ¿Qué le parece? ¿Cuál usted va a escoger? Esas son promesas bíblicas. Si usted anda en el temor de Dios, sus días se prolongan. Y no día de dolores y de quebranto y de problemas. Día de felicidad. Día de bendición, día de gozo. Años de felicidad y de regocijo. Cuando usted puede disfrutar de la vida. Es muy difícil que un hombre de la calle a los 80 años pueda disfrutar la vida y pueda caminar y brincar y saltar como lo hacen los siervos de Dios. Es muy difícil porque ya tiene un hígado roto, ya tiene unos riñones estropeados, ya tiene unos pulmones que no respiran, porque la mala vida lo destruyó. Es lo que dice la Biblia. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos se acortarán. Hay promesas de paz. Dios hizo promesas de paz también. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Note que todas las promesas de Dios están amparadas en una recomendación. Sí, en una condición. Te voy a dar esto si tú haces tal cosa. Porque Dios tiene reglas. Dios tiene requisitos. Dios tiene orden. Y el que se sale de la orden divina lo paga caro. Pero el que se somete a la voluntad de Dios, la bendición es grande. Entonces el Señor dice, además en 16:33 de Juan: esta cosa les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que hay una promesa de paz para aquellos que guardan su palabra, para aquellos que perseveramos, que nos mantenemos dentro de la voluntad de Dios, haciendo esfuerzo, porque no es fácil. Sí, porque a veces la gente cree como que uno es un ángel, que no tiene material para pecar. No,
los evangélicos y las evangélicas somos igualitos que los otros, con una diferencia. Perseveramos en el Señor. Eso significa un esfuerzo, no diario, no, cada hora. Cada hora uno hace un esfuerzo para no salirse del carril. Entonces todas las promesas de bendición le caen a uno, mientras uno persevera haciendo la voluntad de Dios. También hay promesas para la oración, pero con sus condiciones. Dice Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pidan será hecho. Hay gente que coge la última parte. Todo lo que pida al Padre, yo lo haré, dice la Biblia. Jeje, qué bonito, ¿verdad? Todo lo que yo le pida a Dios me lo va a dar. Qué bonito está eso. Pero ¿sabe a quién es que Dios le dice eso? A los que permanecen en Él. Sí, porque el que permanece en Él no hay peligro. Si usted es un necio, un inconstante, una persona sin control, sin temor de Dios, usted pide cualquier cosa. Usted hasta puede pedir, Señor, desbarátame fulano. Señor, permite que se le queme la casa. Y Dios se lo va a dar. Ahora, uno que está en Dios va a pedir eso. Entonces, el que está en Dios pide cosas que Dios puede contestar. Dios pide, el que está en Dios dice, Señor, cuida a mi hijo que está en la calle. Señor, revélate a fulanita que está rebelde. Señor, protege a mi esposo, mi esposa que está en tal lugar. Pero es uno que ama a Dios, que le sirve a Dios, está pidiendo algo que está dentro del canon divino, de la regla divina. Entonces, por eso dice que sí, es condicionado. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan. Aleluya. Pidan y se os dará. Y la última que quiero mencionar de las promesas que Dios hace es la más grande. La promesa de su retorno. 14:1 de Juan. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y preparar el lugar, volveré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es una promesa del Hijo de Dios para todo aquel que se atreve a entregarle su vida. Él estuvo aquí, los profetas anunciaron que venía, que iba a nacer, que iba a morir, que iba a ascender. Todo eso se cumplió. Falta la última parte. Él ascendió y prometió volver. ¿Cuándo vuelve? Él es que sabe. Dios es el que sabe cuándo envía a su Hijo. La iglesia lo que le cuesta es estar preparada, esperando el día y la hora que Dios disponga. Pero esa es la gran promesa que Dios nos ha hecho. Es la promesa más grande para la iglesia. Porque estamos aquí porque esperamos al Señor. Dejamos el mundo, dejamos el pecado, dejamos los placeres y los deleites, porque estamos esperando al Señor. No hay otra razón. Porque sabemos que nos vamos de aquí. Y de alguna manera vamos a encontrarnos con Dios. Para bien o para mal. Pero esta tierra es prestada. Nosotros estamos aquí por un tiempo. Ahora bien, ¿cuál es la promesa de Satanás? Primero, el currículum vitae de Satanás. ¿Quién es Satanás? Se le conoce como rebelde contra Dios. La primera noticia es que Satanás se rebeló contra Dios allá arriba y conquistó un grupo de ángeles. Eso es lo que informa la Biblia. Usted lo cree si usted quiere.
Yo lo creo. Satanás, el cuarto en la creación, o el cuarto en el reino, se revela y se subleva. Satanás es un símbolo de mucha gente. Hay gente que cuando crece un poquito se subleva y hay que cogerle miedo. Satanás se sublevó y conquistó un grupo de ángeles. Y por esa causa fue derribado hacia abajo, y se le quitó gran parte de su poder y se le cerraron la mayoría de las puertas. Entonces eso es lo primero de Satanás. Dios describe su estilo y la intención de Satanás cuando lo compara con dos figuras que fueron los reyes de Tiro y de Babilonia. Y esa es la maldad, ese tipo de maldad es la que Satanás inocula, inyecta, transmite al ser humano constantemente. Dice en Isaías 14, 12 al 15. Aquí hay tres acciones que hace Dios contra Satanás. Lo leemos entero primero. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Sheol, al lado del abismo. Eso es lo que Dios dice a través de su forma profética. Eso mismo se repite en Ezequiel capítulo 28. ¿Qué hace Dios aquí en estas palabras que hemos leído de Isaías 12 al 15? Lo primero es que enfrenta a Satanás. Lo primero es que enfrenta a Satanás cuando le dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Te enfrenté y te destruí, te derribé y te quité la mayor parte de tu poder porque te pasaste de la raya. Lo segundo es que lo delata. Le dice lo que él estaba maquinando. Le dice el proyecto y el plan de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré. O sea, iba a quitar a Dios para ponerse él. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, Dios le detalla el plan y se lo desbarata y se lo dice. Entonces viene la sentencia. Versículo 15. Derribado eres hasta el Seol, al lado del abismo. Se acabó el juego con Satanás. Se acabó su gloria. Se acabó su grandeza y se acabaron sus pretensiones. Entonces Satanás promete a Eva, le promete a Eva lo que él no es. Le promete a Eva lo que él quiso alcanzar y no pudo. Si él no pudo lograrlo para él, ¿lo puede dar a otro? Entonces, aquí él, con el objetivo permanente de llenar la ambición humana, de satisfacer esa hambre que tiene el ser humano, de grandeza, de gloria, de poder, de abarcarlo todo. Entonces Dios le dice, hay una conversación, como leímos aquí, hay una conversación que Satanás visita el huerto. Esa es una forma de transmitirnos el mensaje que Dios quiere que sepamos. Satanás visita el huerto donde estaba Adán y Eva y dice que la serpiente, esa serpiente es Satanás. Por eso es que se llama también la serpiente antigua. Porque esa serpiente es la personificación de Satanás. Se acerca a Eva y le dice: con que Dios le ha dicho a ustedes, es fresco, hermano. Tantos frutos hermosísimos, todos los frutos que usted conoce hoy ya estaban ahí.
gratis y hermoso, sin contaminación, sin insecticida, limpio. Y llega la serpiente y mira a Eva. Dice, con que Dios le ha dicho a ustedes que no pueden comer de los árboles del huerto. Dice, ella lo corrige. No, Dios no ha dicho eso. Dios lo que ha dicho es que de los árboles del huerto podemos comer, pero que hay uno que está en el centro del cual no debemos comer. Y dice Dios que el día que de él comamos, moriremos. Entonces Satanás se ríe. Qué lindo, ¿verdad? Bien sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol que está en el medio, serán igual que él. Esa es la promesa. Esa es la falsa promesa de Satanás. Ahora, a la carne le gusta lo que Satanás le ofrece. La carne le encantan las promesas de Satanás. No morirán. ¿De qué muerte hablaba Dios? No era de la muerte física, aunque esa iba como parte del tema. Porque para Dios la muerte física no existe. La muerte física existe para nosotros. Para Dios la que existe es la muerte espiritual. Entonces de la muerte, para Dios muerte es separación permanente. La muerte física es la separación permanente del alma y el cuerpo. Ningún alma que se ha separado del cuerpo ha vuelto. Es permanente. Entonces para Dios la muerte espiritual es la separación permanente del alma y Dios. Entonces de la muerte que Dios le habla a Adán y a Eva es de que se iba a separar de ellos para siempre. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, ustedes no van a morir. Sino que Dios sabe que el día que ustedes coman, se le van a abrir los ojazos así. Y ustedes van a saber tanto que van a ser igual que Él. Y por eso Dios no quiere que ustedes coman. ¿Verdad que está bonita la idea? Cualquiera se engaña, hermano. El peligro de Eva o el problema de Eva, el error de Eva fue empezar a dialogar con el diablo. El error de Eva y de cualquiera, prestar atención al diablo y dialogar con él es un error. Usted no tiene nada que buscar en el mundo para ir a consultarlo. Usted no tiene que compartir sus intimidades con nadie más que con Dios. Usted no tiene que decir sus debilidades. Cuéntesela al Señor, que es el único que lo ama de verdad y le puede dar lo que usted necesita. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, como todo ser humano, Eva, la representante de nosotros en el momento, le interesó. ¿Cómo? Que si yo como de ese árbol, primero no voy a morir. Y segundo, seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces le gustó la idea y fue y se la presentó al varón. Y le dijo a Adán lo que ella había encontrado, lo que ella había descubierto. Yo no sé si estamos equivocados, pero la gente muchas veces dice que el diablo entra a la casa por vía de la mujer. ¿Sabe por qué? Porque si entra por la vía del hombre, la mujer lo descubre. La mujer averigua más que el hombre. Ella va donde Adán a decirle lo que encontró. Y Adán no cuestiona. Ella lo envuelve y él acepta. Si hubiera sido al revés, Eva le pregunta, ¿y quién te dijo eso? ¿Y dónde tú encontraste ese fruto? ¿Y tú probaste ese fruto? ¿Y a qué sabe ese fruto? Y comienza a hacerle 1.500 millones de preguntas.
y se daña el plan. Pero él convenció a la que pregunta, envenenó a la que cuestiona, de manera que el palo está dado. Y cuando Eva va a donde Adán, que conoce las debilidades de Adán, porque nadie conoce mejor las debilidades del hombre que la mujer. Es así, hermano, y si usted quiere averígüelo. Satanás convence a la mujer. La mayoría de las veces Satanás convence a la mujer. Porque si convence al hombre, la mujer lo detutana. La mujer se lo descubre y dice, mira mi amor, tú no te das cuenta que el diablo te está engañando. Míralo ahí, mira esto. ¿Quién fue que enredó a Sansón? No fue Sansón a Dalila, fue Dalila a Sansón. ¿Quién fue que engañó a Acab, el rey de Israel, para que persiguiera a los profetas? Jezabel. Entonces Satanás conoce la idiosincrasia, la psicología humana y va por donde más fácil se le hace. Entonces consigue a la mujer y la mujer va y convence a su marido y ambos, como dos ovejitas, vinieron a comer. Satanás conoce nuestras debilidades y conoce nuestras ambiciones y nos promete exactamente lo que nos gusta. Dinero, fama, poder. Esas son las cositas que le gusta a la gente. La gente deja a Dios por la fama, por el poder. Hay gente que dejan a Dios por el dinero, porque lo que necesitan creen ellos que es dinero, no sabiendo que el dinero sirve para algunas cosas, no para todas. El dinero resuelve algunos problemas, no todos. A veces el dinero es el problema. A veces el mismo dinero se constituye en el real problema. Entonces, pero a la gente le gusta. Y Satanás sabe que a la gente le gusta. Entonces le ofrece esas cosas. Placeres, fama, poder, dinero. Hay unos hombres en el pasado, no tan pasado, hace par de siglos, como Nietzsche, Friedrich Nietzsche, destacado filósofo alemán. Él tenía su orgullo contrario, él era contrario a las normas y los valores establecidos. Este fue el hombre que declaró la muerte de Dios. Dios ha muerto, firma Nietzsche. ¿Qué le parece que aparezca un letrero que diga, Nietzsche ha muerto, firma Dios? A ese sí hay que tenerle miedo. Pero Nietzsche murió hace 200 años, bueno, en el 1900, y Dios está vivo todavía. Pero él declaró la muerte de Dios. Ahora, ¿por qué él declaró la muerte de Dios? Él y su discípulo un poquito lejano, pero discípulo de él, Heidegger, otro filósofo alemán, lucharon contra los valores blandos. Porque para ellos valores blandos son la verdad, el amor, la sinceridad. Esos son valores blandos de la gente floja, de la gente que no tiene capacidad. Entonces, la religión y la fe para ellos eran argumentos de los imbéciles, de los tontos, del que no tiene mucha cosa que hacer, del que no piensa. Se burlaban de Dios, de la religión y de la fe, porque ellos a sí mismos se creyeron dioses. No recuerdo cuál de los dos fue que inventó el Überman, el superhombre, el megahombre, el hombre supranatural. Lo inventaron en la mente de ellos. Sin embargo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, murió a los 56 años. Murió enfermo y loco en un manicomio. Ya a los 40 años estaba divariando. Era tan sabio, se enfrentó a Dios
y no pudo resolver sus propios problemas. Entonces, a partir de ahí la gente ha seguido inventando. La gente ha seguido inventando a ser Dios. El hombre está porfiando a ser Dios. Y la mejor manera de demostrarlo es cuando ausenta a Dios de sus planes. Cree que puede vivir, hacer y deshacer sin Dios. Y que a Dios no lo necesita. Y Satanás no ha podido cumplir su promesa. Porque no ha logrado convertir a nadie todavía en Dios. Todos los que se han creído Dios han fracasado. Voltaire fue otro, francés. Todos los que se han burlado de Dios han fracasado. Estrepitosamente. Han fracasado de manera fea. Porque el último que se ríe, dice la gente, se ríe mejor. Y aquí el último que se ríe es Dios. Entonces Satanás se mantiene haciendo promesa falsa. Prometiendo lo que no tiene. Tiene gozo Satanás. Tiene paz Satanás. Tiene regocijo Satanás. Tiene amor Satanás. Entonces, ¿por qué lo ofrece? No, porque esa es la vida de él. Ofrecer lo que no tiene, porque es falso de toda falsedad. Entonces, comenzó en el primer escenario, que fue en el huerto del Edén, ofreciéndole a Adán y a Eva que iban a ser como Dios. Pero ¿sabe algo? Que Satanás llegó tarde. Satanás llegó tarde cuando ofreció que iban a ser como Dios. Ya Dios se lo había dicho a Adán y a Eva. Antes de pecar, con otras palabras, Dios le había dicho a Adán y a Eva que iban a ser como Él, que iban a ser como Dios. Dice 1:26 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces, aves, bestias y en toda la tierra. Vamos a descifrar un poquito, de acuerdo a nuestra limitada capacidad, qué quiere o qué dijo Dios con estas dos palabras que son imagen y semejanza. Lo primero es que Dios ha cumplido. Dios cumple su promesa. Dios le dijo a Adán y a Eva que iban a ser los señores. Y yo pregunto, ¿quién es el dueño y señor del espacio, de las bestias y de los cielos? ¿Quién es el que domina y hace lo que le da la gana en la tierra, en los animales, en las aves? ¿Son los animales o son los hombres? Transformamos. Por ejemplo, usted puede leer la historia de los caballos, o de los perros, o de los camellos. Los camellos de 2000 años atrás, o de 3000 años atrás, y los camellos de hoy son iguales. Ninguno ha inventado nada. Todos comen hierba, todos tienen varios estómagos. Unos tienen 2 totumas y los dromedarios tienen una. Ningún perro ha cambiado y ha transformado su entorno. El único que transforma su entorno y se transforma a sí mismo es el hombre. Usted busca un hombre de 3000 años atrás y el de hoy son diametralmente opuestos. Aquellos es posible que anduviesen desnudos, doblados. Es posible que nunca se pasara una navaja por su barba, aunque ahora están volviendo a eso. Hay hombres que han renunciado a pasar navaja por su barba. Yo los respeto, pero no los imito. Aleluya. Los hombres han transformado, hemos transformado nuestro hábitat, para bien o para mal, más para bien que para mal. Pero ninguna otra especie ha hecho nada de cambio. Entonces, se cumple lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos como dioses para los animales. Por ejemplo, Dios ha dado
o había dado todo dominio y autoridad, cuando dice imagen y semejanza. ¿Qué es una imagen? Lo que usted ve en sustitución del original. Una imagen es la representación, es lo que ve y entiende. Autoridad ante el cosmos. ¿Sabe lo que ven? Piensan muchos que estudian ese tema. ¿Sabe lo que ven los animales cuando ven un hombre, a una mujer, a un ser humano? Un ser superior a él. Unos quieren deshacerse de él, lo salvaje, lo más salvaje, agresivo, y tratan de matarlo. Y otros salen huyendo. Pero ninguno se queda tranquilo cuando llega un ser humano a la selva o al lugar donde hay pollo que sea que haya, se mandan. Porque toda la creación, aleluya, toda la creación cuando ve a un ser humano está mirando la imagen de Dios. Oh, gloria a Dios. Está mirando a Dios. Y la imagen de Dios merece respeto, consideración y sumisión. Esa es la imagen de Dios. Y Dios dijo que nos creó a su imagen. Porque algunos dicen, pero si Dios es espíritu, ¿tiene imagen? No es una imagen material. Es lo que estoy diciendo, es la representación. Es la representación del Supremo. La creación ve al ser humano como el jefe, porque así dijo Dios: señoré sobre la tierra, sobre el aire, sobre el espacio. Nosotros estamos molestando hasta Júpiter, porque Dios nos dio esa autoridad a los seres humanos. Entonces somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Allá en el cielo no se necesita la imagen, porque allí está el original. Dice que somos semejanza. ¿Qué entendemos por semejanza? Manera de actuar y funcionar. Inteligencia, creatividad, dominio. Es posible poseer la imagen de alguien y no la semejanza. Por ejemplo, y esto lo va a ver usted de ahí. Por ejemplo, hay hombres que tienen un hijo, o tienen varios hijos, pero hay un hijo que cuando usted lo ve y busca la foto del papá, cuando tenía la edad del muchacho, usted lo confunde. Usted dice, ¿pero cuál es cuál? Tienen la misma imagen. Ahora, el muchacho es un hombre serio. El muchacho se casó, tiene su esposa y no tiene sucursales. El muchacho estudió. Su papá fue un bebedor de ron. Su papá no se sabe cuántos hijos en la calle tiene. Cada día, dice la madre, cada día me encuentro uno nuevo. Tienen la misma imagen, pero no la semejanza. Este muchacho se parece en lo físico, pero en su conducta, en su comportamiento es diametralmente contrario a su papá. Entonces hay gente que tiene la imagen de Dios, pero no se parece. No se comporta como Dios quiere. No camina, no obedece, no actúa conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros, eso significa imagen y semejanza. Satanás ofrece falsas promesas, ofrece lo que no tiene, miente y engaña. Pero muchos ignorantes le creen, y no solo le creen, lo siguen, lo imitan. Hay algunos que tienen la imagen de Dios y la semejanza del diablo. Porque ese criminal, ese sicario que anda por ahí buscando a quien matar, cuando un animal del campo lo ve la imagen de Dios en él. Pero cuando él hace lo que él se propone en su mente, entonces la sociedad ve la semejanza del diablo. Porque el único que vino a hurtar, matar y destruir fue Satanás. Así que todo el que repita ese código se parece a Satanás. Es semejante a Satanás.
Bendito el nombre del Señor. Entonces Satanás vive haciendo falsas promesas. Por ejemplo, está el humanismo, que más o menos hicimos alusión hace un momento, que desarrolló en los tiempos del Renacimiento, el despertar de la humanidad, el culto al ser humano, filosofía que reemplaza el pensamiento teológico en el que Dios es garante y centro de nuestra vida para colocar al hombre como objetivo y razón de la existencia. En el siglo XV, de ahí para acá, el hombre ha despertado y ahora estamos en la posmodernidad, cuando el hombre ha llegado a querer convencerse de que no necesita a Dios. Está trabajando para prescindir de Dios. Está inventando cosas y haciendo cosas para decirle a Dios, ya tú no hace falta. Antes, Dios era el centro y el garante de nuestra vida. Sin Dios nada y contra Dios nada. Pero el hombre de hoy, del siglo XXI, está tratando de eliminar a Dios. Y comenzó en el siglo XV. Por ejemplo, la ciencia y la tecnología, y sobre todo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la mayor expresión de ambición y soberbia generada por la ignorancia de aquellos que no conocen a Dios. Y esto está pasando en nuestros días, en el siglo XXI. Cuando usted lee un poquito sobre esa novedad, va a encontrar que el ser humano no se va a necesitar. Los robots van a ser cirujanos, van a ser músicos, van a ser cantantes, van a ser carpinteros, van a ser constructores, van a ser arquitectos. Todo lo van a hacer los robots. Y los robots se manejan por inteligencia artificial. Ya la gente va a sobrar. Yo no sé qué piensan hacer con la gente. Porque no se van a necesitar, ni siquiera para sembrar. Ya en muchos sitios no se necesitan los hombres para sembrar la tierra. No se necesitan para cultivar la tierra. Lo hacen las máquinas. A la perfección. Entonces el hombre está alcanzando su objetivo. Eso pasa en el siglo XXI. Comenzó en el siglo XV. Y vamos adelantando. Sin embargo, tenemos ahí un clavo en el zapato. Hay una mancha en el traje blanco de la ciencia y la tecnología que creen que son impecables, insuperables. Y es un fracaso viejo, pero que revela una debilidad moderna. La Torre de Babel. Cada civilización en su tiempo creyó e intentó igual que lo que están haciendo ahora. Los sumerios, 3000 y tantos años antes de Cristo, hicieron la Torre de Babel con la más alta tecnología de ese tiempo. ¿Cuál era el objetivo? Alcanzar a Dios. En su estrecha mentalidad creyeron que iban a poder alcanzar a Dios. Ahora en la amplia mentalidad están creyendo exactamente lo mismo. Pero así como se derribó la Torre de Babel y quedaron todos incomunicados, Dios tiene una carta entre las mangas. Y cuando menos lo esperen va a pasar algo. Va a pasar algo que van a tener que rendirse humildemente y reconocer que Dios está por encima. El diablo ha hecho creer muchas promesas falsas. Los hombres están creyendo que van a poder vivir sin Dios. Sin embargo, Dios tiene la última palabra y ojalá que no sea muy drástico. Por último, recordemos el caso de Nabucodonosor, que cuando estaba más encampanado en el trono, regodeándose en el palacio, en los jardines colgantes de Babilonia, cosa increíblemente bella,
y él veía todo lo que había hecho, él se sacudía allá arriba. Óyeme, pero yo soy el fin, yo soy lo máximo, yo soy insuperable, mira todo lo que yo he hecho. Esta noche te van a llevar a comer hierba con las vacas. Y fue derribado de su trono con una enfermedad esquizofrénica y llevado a los potreros. Así le hará Dios a todos aquellos que pretenden vivir sin Él. Amigo, no se puede, no se pudo, no se puede y no se podrá. Ahora bien, necesitamos más pruebas para saber que confiar en el sistema satánico es perder el tiempo y arriesgar el alma. Número 2, necesitamos más pruebas para convencernos de que Dios es fiel y completamente y competente para cumplir cada una de sus promesas. Y número 3, entonces, amigo oyente, ¿qué estás esperando para ponerte junto a tu familia en las manos de Dios? Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mis queridos amigos, después de escuchar la explicación de la palabra de Dios, ahora quiero que me permita un par de minutos para darle la oportunidad de que usted exprese su respuesta al mensaje de la palabra de Dios. Todo el que escuchó y entendió tiene la opción de seguir como está o cambiar de vida. Todo aquel que quiera cambiar de vida debe entregarle su corazón al Señor y proponerse obedecer. Todo el que quiera hacer eso, le voy a pedir que ore conmigo. Usted cierra sus ojos y va a repetir con la reverencia que nos caracteriza. Le pedimos a los hermanos que están caminando que se detengan un momentito, porque esto es irreverencia ante Dios. Cierren sus ojos todos los amigos que están con nosotros, que quieran dar el paso de fe, y todos los que están a través de los medios. Vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle perdón al Señor. Cierra tus ojos y repite conmigo. Dios amado y Padre celestial, he sido engañado muchas veces por las falsas promesas de Satanás, pero a partir de hoy solo voy a confiar en la tuya. Señor, perdona mis pecados, lávame con la sangre que derramaste en la cruz, perdona todas mis faltas y dame un nuevo corazón. Te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Y de hoy en adelante voy a seguir tus pisadas. Necesito tu ayuda, necesito tu fuerza para serte fiel. Acepto a Jesucristo como Salvador de mi alma y a Él le entrego mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Todo el que hizo esta oración, y yo supongo que lo hizo de corazón, póngase de pie, porque ahora tenemos otra cosa que hacer. Póngase de pie para que pase al altar. Quiero orar por ti para que Dios confirme esa decisión. La confirmación de tu decisión la hacemos acá en el altar. Todo el que hizo la oración de corazón, póngase de pie y con alguien va a pasar al altar. Ven, acércate al Señor.